Vámonos. De acuerdo a las leyes que rigen nuestro país, a la Constitución, quiénes tienen derechos, quiénes no. Francisco Javier García Cabeza de Vaca no puede ser candidato, no, ni pluri, a senador o a diputado, no puede ser. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral determinó en su momento, cuando llevaron adelante este tipo de propuestas y que revisaron todas las, pues todo lo que es todo lo que son las candidaturas, dijeron que sí podía votar. Así dijeron, no, sí puede votar, él no tiene ningún problema, él puede votar, aparte es cabecita de vaquita, dijo el INE, y el INE pues le dio entrada a esa situación que es irregular y sin embargo enfrenta 3 carpetas de investigación por delitos graves. ¿Quién es el abogado que lo ha protegido con 12 amparos? Ya lo quitaron, pero igual pues pueden mandar a otro. Para eso está el Poder Judicial, para eso le rinden pleitesía al Poder Judicial. Recordemos que no hace mucho tiempo, porque no hace mucho tiempo de esto, se presentó en este caso el procedimiento para dejar sin fuero a Cabeza de Vaca cuando todavía era gobernador de Tamaulipas. En esos enjuagues o en esa época, Cabeza de Vaca se pudo defender, llevó a sus abogados ahí a la Cámara de Diputados, no pudieron comprobar nada, no pudieron desmentir nada de lo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, y entonces fue procedente lo que se llevó por parte del entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, que hoy es aspirante a senador por Morena. Y Santiago Nieto ha estado envuelto en una serie de dimes y diretes que están enfocados más bien en el terreno mediático, tratando de ganar algo con Cabeza de Vaca y queriendo desprestigiarlo. En el programa de Hernán Gómez Bruera habló Santiago Nieto Castillo, igual lo vio. Déjenme, le pongo un fragmento de lo que dice: ¿por qué no puede ser candidato el ex gobernador de Tamaulipas? Porque tiene 3 carpetas de investigación y no han vencido. Primero que diría es, la Fiscalía General de la República en ningún momento me ha citado. Cuando la Fiscalía me cite, por supuesto que acudiré y presentaré mis argumentos. ¿De verdad la Fiscalía no te ha citado? No, la Fiscalía nunca me ha citado. ¿Quiénes te han citado, Santiago? Los que han promovido para que se me cite es el despacho de Javier Cuello Trejo. ¿Y yo por qué iría a acudir ante una solicitud que hacen pues, mis enemigos, Roberto Gil Suárez y Javier Cuello Trejo? Porque además, bueno, más bien Roberto Gil Suárez. Yo no tengo nada contra el señor Cuello Trejo y además pues, es una persona ya de edad y tengo que reconocerle el hecho de que es una persona de tercera edad. Y no, esto es algo personal, fundamentalmente. Sí, Roberto no, Gil y Roberto Gil lo ha dicho que es un tema personal conmigo y es un tema personal que sabemos que está relacionado con que me casé con su ex esposa, pero porque él mismo lo ha dicho. Pero el punto es que no he sido citado por la Fiscalía. Cuando la Fiscalía me cite, por supuesto que compareceré. Incluso he pedido tener acceso a todas las carpetas de investigación de todas las denuncias de Roberto Gil Suárez. Y pues he presentado también ya las denuncias en contra de él. Recientemente tuvimos una medida de protección que me dictó la Fiscalía de la Ciudad de México por la revelación de datos confidenciales, por el esquema pues, de seguridad en el que mi esposa y yo debemos tener en términos de las funciones que desarrollamos. Tanto ella de manera actual como yo en su momento. Pero, en el Santiago, Estado ¿está bien sustentado el caso Cabeza de Vaca? Regresando a Cabeza de Vaca. Jurídicamente. Tienes toda la razón. A ver, sí está bien sustentado, también está bien sustentado que se presentó ante la sección instructora, ante la Cámara de Diputados y Diputadas y se aprobó. La Fiscalía General de la República ha solicitado ya en 3 ocasiones órdenes de aprehensión, se han librado las órdenes de aprehensión. Que no se hayan cumplimentado tiene que ver con otra cosa. Una la revocó la Suprema Corte de Justicia, otra hay una suspensión que le otorgó un juez de distrito. El juez de distrito, que hay que decirlo, Faustino, que ya fue removido de ese juzgado en Reynosa, pero que es el juez que le ha concedido 12 amparos
a Cabeza de Vaca, a sus hermanos, a la esposa, tanto al fiscal anticorrupción, y que es el, finalmente, el que a mí me lleva a una reflexión muy importante respecto a lo que quiere el presidente López Obrador en materia de Poder Judicial. Es necesario reformar al Poder Judicial para quitar este tipo de personajes que están protegiendo a entes del status quo. Pero regresando al caso, ¿qué cosas anormales encontramos en el asunto de Cabeza de Vaca? Primero, el tema de que como dos empresas fachada le dan dinero a una SOFOM, la SOFOM paga el departamento los 14 millones en la época de las reformas estructurales de Peña Nieto, y él vende ese departamento por 43 millones al poco tiempo. Me parece que hay una subvaluación de la adquisición primaria del inmueble. Dos, hay 83 millones de pesos que fueron desviados del gobierno del Estado, que según la Auditoría Superior de la Federación no fueron ejecutadas las obras y que se transfirieron a algunos empresarios y que terminan llegando por distintos medios a Cabeza de Vaca 33 de estos 83 millones. Bueno, ahí tienen las declaraciones de Santiago Nieto Castillo, que poco se habla del tema, pero no lo podemos soltar porque es bastante interesante ver cómo se triangulaban recursos que son del pueblo y que se quedaron en manos de Cabeza de Vaca. Ahora, el ex gobernador de Tamaulipas está listo para entrar en este caso, pues va a entrar a la Cámara de Diputados o de Senadores como plurinominal. De acuerdo a las declaraciones que hace el propio Santiago Nieto, pues hombre, es algo que tendríamos que preguntar por qué, a pesar de porque sí hubo desde luego una situación bastante crítica por parte de, pues sobre todo de Morena, del Partido del Trabajo. Por los demás, pues no, pues el INE, ya estamos cansados, es que tenemos mucho cansancio, aunque nos den 500,000, no vamos a poder, de acuerdo a lo que dice el propio Santiago Nieto Castillo, porque conoce bien el tema y sabe perfectamente que Cabeza de Vaca está impedido para ser diputado o senador, como el mismo Ricardo Anaya Cortés, aunque en ese caso sí no hay ninguna, pues no existe una carpeta de investigación, y si existe, pues la ha guardado bien el fiscal Gers Florero. Recordemos esta sesión del INE, cómo se puso calientito el tema. De género, igual número de mujeres y hombres. En las candidaturas al gobierno de los estados eran 9. Entonces no hay paridad, no es posible. Y se determina, y los partidos hemos estado de acuerdo, en dar una mayor representación a las mujeres, pero se rompe la paridad, los varones, y espero que no saquen de contexto mi declaración y mi absoluta convicción de la paridad de género, pues son afectados. Nosotros en la que este criterio y este acuerdo y los efectos se aplican y que debemos de ser sensibles a lo que está planteando el Partido Movimiento Ciudadano como el único depositario de este primer ejercicio que hace el instituto. Yo entiendo en las participaciones, y si no es así me corrigen los representantes de Movimiento Ciudadano, que hay una preocupación por los criterios utilizados dentro del sorteo y hay una preocupación por qué no participaron más de los dos bloques y por qué uno que también estaba observado no entró en el tema del sorteo que se hicieron. Y otra preocupación que entiendo plantearon es por qué este Consejo General no aprobó esos criterios aplicables específicos, como en otras tantas actividades, de pronto sí se aprueban en el Consejo General. Bueno, ahí tiene a doña Lencha, se fue Lorenzo Córdoba, nos dejó a doña Lencha. Este tipo de institución autónoma tiene que cambiar sí o sí. Afortunadamente todo está previsto para que llegue el plan C y se pueda llevar hasta sus últimas consecuencias lo que está pasando con eso, con este tema, porque llegar con 2/3 partes a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, es lo primero que debemos valorar con la finalidad de que no suceda lo mismo.
Y hay un tema que está en ese contexto que me gustaría presentarle, porque usted debe estar enterado, informado. En el canal Buzón Ciudadano se informa de por qué se requiere una Buzón Ciudadano AC. Nos comparte y comparte este especialista por qué también se requiere una reforma a la Constitución. Está interesante lo que dice, cheque. Todas tuvieron una nueva Constitución. En cada una de ellas, las otras tres significaron una nueva Constitución, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana. Si va a haber una transformación, tiene que haber un nuevo pacto político fundamental, que es una Constitución. Es el lugar donde decimos, declaramos, creamos las relaciones que queremos tener entre nosotros. Queremos que la vida sea así y asado. Queremos que las personas nos relacionemos de tal y tal manera. Queremos que los recursos económicos se distribuyan así y asado. Queremos tal forma de respeto, queremos tales derechos, queremos vivir como se nos da la gana vivir y lo asentamos allí. Es el documento fundamental. Insisto, ¿por qué Andrés Manuel no se aventó ese boleto en ese momento? Insisto, él es sabio en política. Yo creo que nunca he conocido a alguien más sabio en política que él, y seguramente evaluó que ahí sí, si seguíamos por ese camino, íbamos a acabar en un golpe de Estado, en una situación parecida a la que está enfrentando ahora Petro, que la tiene muy difícil y hay que apoyar a Colombia, por cierto, compañeros, hay que apoyar a Colombia urgentemente. Ahora, después de las elecciones intermedias, Morena no obtuvo el control de las cámaras al nivel necesario para hacer los cambios constitucionales. Y por eso, Andrés Manuel, cuando le echaron para atrás la reforma electoral, que no era solo electoral, dijo, ok, pues entonces vamos al plan C, chicos. Y el plan C es ese. Vamos a ganar una mayoría absoluta. Yo creo que, insisto, que la boca se me haga chicharrón, pero que el día de hoy no estamos en condiciones de llevar adelante ese plan C así. Y me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque si el discurso de la campaña es que vamos a ganar y vamos a ganar de tal manera que vamos a obtener el plan C, entonces está difícil porque tal vez ganemos la presidencia, pero no estoy seguro que ganemos el plan C, y ese siempre podrá ser un argumento de que nos derrotaron, fíjate. Ah, sí, ganaron la presidencia, ganaron la Ciudad de México, le ganaron todo, pero no ganaron su plan C y por lo tanto perdieron, cabrón. Bueno, esa debe ser la preocupación también de los altos mandos de Morena, porque si el plan C está encargado para que suceda, para que se haga una realidad, pues no puede ser tampoco nada más llamarada de petate. Tenemos que estar en el entendido de que hay una oposición y que la oposición hará lo que quiera, incluso con guerra sucia, con campañas negras, tratando de llevar agua a su molino. Pero bajo el argumento de una nueva constitución, creo que es mejor no remendar, pero sí acondicionar la que tenemos, darle los cambios que se requieren, las reformas necesarias para garantizar que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa de seguridad para el Estado mexicano, que Pemex sea una empresa que garantice sea propiedad del Estado mexicano, que se mantenga el status quo de lo que sería la soberanía nacional con sus empresas productivas, pues, o en este caso las de seguridad nacional. El tema de la soberanía es demasiado importante, muy importante, porque los gabachos que también están en campaña, pues dicen cualquier cantidad de cosas, que Trump va a construir un muro, y sale el presidente a decir, no lo va a construir, hombre, si también conozco a Trump. Ese es el tiro, no, pues de que los conoce. No solamente le ha tocado lidiar con Donald Trump, sino también con Joe Biden, y a ambos los ha tratado bien. El presidente los ha tratado bien, incluso puedo decir que le han respetado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no podía ser de otra manera. Cuando llega a Estados Unidos se vuelca la gente a verlo, a saludarlo, lo quieren, lo aman mucho, como acá en México.